sus padres me llamaron una desmejora comparado con su ex. No me invitaron a la boda de su hermana. Dije entendido y preparé mis maletas mientras ella no estaba. Cuando regresó a casa, yo había desaparecido junto con la empresa que ella creía suya y los 15 millones de dólares que nunca supo que tenía. Me llamo Jordan Kae. Tengo 41 años y hasta hace 3 semanas, creía tenerlo todo resuelto. Trabajo como ingeniero de IA, principalmente como autónomo, ganando alrededor de $500,000 al año construyendo sistemas predictivos para empresas de la lista Fortune 500. Nada mal para un chico que creció en un parque de casas rodantes en Oklahoma. Mi esposa Stacy tiene 40 años, trabaja en la empresa manufacturera de su padre, Porter Industrial Solutions, y tenemos un hijo de 7 años llamado Levi. Un niño inteligente, idéntico a su madre, lo que solía considerar una bendición. Si hubiéramos tenido un hijo. Pero me estoy adelantando de nuevo. La conversación ocurrió un martes por la mañana a finales de septiembre. Estaba sirviendo café cuando Stacy entró en la cocina, teléfono en mano, con esa expresión en su rostro, la que dice que ya ha tomado una decisión y solo me está informando al respecto. La había visto antes, cuando elegía muebles nuevos, cuando inscribía a Levi en una escuela privada, cuando planeaba las vacaciones. Siempre la misma expresión. Jordan, tenemos que hablar de la boda de Ashley el próximo mes, dijo, dejando su teléfono boca abajo en la encimera. Ashley es su hermana menor, de 28 años, y se casaba con un tipo de finanzas del club de campo de su padre. Dejé la taza con cuidado. Claro, ¿a qué hora debemos salir? Puedo despejar mi agenda del viernes si necesitamos conducir el jueves por la noche. Ella no me miró a los ojos. En cambio, se afanó en alisar el paño de cocina que colgaba del asa del horno. En realidad, creo que es mejor que vaya sola esta vez. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Esperé. El silencio es una herramienta útil en mi trabajo. Deja que la gente lo llene por sí misma y te dirán más de lo que pretendían. Mis padres, continuó, todavía sin mirarme, jugueteando con su teléfono. Todavía. Tienen ciertas expectativas. Blake estará allí. Ahora es el director financiero de la empresa de mi padre, ¿sabes? Ha estado con Porter Industrial durante 3 años, y papá ha estado hablando de cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado otras decisiones en aquel entonces. Si te hubieras casado con Blake Manning en lugar de conmigo, terminé por ella. Eso no es exactamente lo que dije, pero es lo que quisiste decir. La mandíbula de Stacy se tensó. Finalmente me miró y había algo defensivo en sus ojos. Ellos creen que eres una desmejora, Jordan, comparado con Blake. Sé que no es justo y sé que suena terrible, pero no quiero que se sientan incómodos en el gran día de Ashley. Es su boda. No podemos simplemente evitar el drama. Hubo un silencio. Desmejora era como si yo fuera un coche usado con mucho kilometraje y un historial cuestionable. Tomé mi café, di un sorbo lento, lo dejé con cuidado sobre la encimera de granito. El sonido resonó en el silencio. Entendido. Ella parpadeó, claramente sorprendida. ¿Eso es todo? ¿No vas a discutir conmigo? ¿Discutir cambiaría algo? ¿Haría que tus padres de repente me respetaran? ¿Haría que tú defendieras a tu marido? Yo. Supongo que no. Asentí una vez, manteniendo mi voz en un tono neutro. Entonces estamos claros. Tú irás a la boda. Yo me quedaré en casa con Levi. El alivio inundó su rostro. Y algo más que no pude ubicar del todo. Culpa, quizás, o satisfacción de que estuviera siendo tan razonable. Gracias por comprender. Sabía que serías maduro al respecto. Podemos hacer algo bonito juntos cuando regrese. Quizás llevar a Levi a ese museo de ciencias que tanto ha pedido. Maduro, razonable, comprensivo, todas las palabras que usa la gente cuando espera que aceptes menos de lo que mereces. Me besó en la mejilla, rápido, obligatorio, el tipo de beso que le das a un pariente que no te agrada particularmente, y subió las escaleras para prepararse para el trabajo. Me quedé en la cocina, escuchando sus pasos, el sonido del agua corriendo, el zumbido de su secador de pelo a través del techo. Fue entonces cuando tomé mi decisión.
Verán, esto es lo que pasa cuando te llaman una desmejora. Lo aclara todo. Durante 11 años, me dije a mí mismo que estaba construyendo algo con esta mujer. Una sociedad, una familia, un futuro. Pero las sociedades no clasifican a sus socios. Las familias no excluyen a las personas para evitar incomodidades. Y los futuros construidos sobre ese tipo de cimientos no valen la pena. Entré a mi oficina, cerré la puerta con llave y saqué mi computadora portátil. Tenía exactamente 28 días hasta la boda. 28 días para prepararme, para asegurarme de que, cuando me fuera, lo hiciera completamente, sin cabos sueltos, sin retorno, sin posibilidad de reconciliación. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir: protocolo de salida, Jordan Cae. El cursor parpadeó en la pantalla, esperando. Empecé a planificar. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. No al abogado de la familia que Stasi y yo usábamos para nuestros testamentos y documentos de propiedad, sino a uno diferente. Daniel Víquez, un tipo que conocí en una conferencia de tecnología hace 3 años, que se especializaba en protección de activos y divorcios complejos. Habíamos mantenido el contacto, tomando cervezas ocasionalmente cuando él estaba en la ciudad. Jordan, contestó al segundo tono. ¿Qué pasa? Necesito reunirme hoy si es posible. No puedo hablarlo por teléfono. Hubo una pausa. Daniel era lo suficientemente astuto como para leer entre líneas. Mi oficina a las 2. Estaré allí. Pasé la mañana trabajando con normalidad. Terminé de depurar un modelo de aprendizaje automático para un cliente farmacéutico. Respondí correos electrónicos. Me uní a una videollamada sobre un nuevo proyecto. La rutina ayudó. Me mantuvo anclado mientras mi mente trabajaba en el panorama general. A la 1:30, le dije a Stasi que necesitaba hacer un recado en el centro. Apenas levantó la vista de su computadora portátil. Está bien, yo recogeré a Levi de la escuela hoy. Probablemente pararemos por un helado. Suena bien, dije y lo dije en serio. Lo que sea que viniera, Levi no merecía ser atrapado en el medio. Todavía no. La oficina de Daniel estaba en un edificio de almacenes renovado cerca de la orilla. Modernos muros de cristal, el tipo de lugar que cobra tarifas premium. Me recibió en una sala de conferencias con café y un blog legal. Háblame, dijo, cerrando la puerta. Le conté todo. La boda, el comentario de la desmejora, 11 años de matrimonio. Levi, ¿quieres el divorcio?, dijo, no como una pregunta. Quiero estar listo. Quiero conocer mis opciones y quiero protegerme. Daniel asintió lentamente, tomando notas. Inteligente. Primero, ¿tienes alguna prueba de infidelidad? Todavía no, pero tengo sospechas. Entonces necesitamos pruebas. Texas es un estado sin culpa, pero la infidelidad sigue siendo importante para la división de bienes y la custodia. Necesitas pruebas antes de presentar cualquier cosa. ¿Cómo obtengo eso? Levantó la vista de sus notas. ¿Qué tan hábil eres con la tecnología? Casi me reí. Muy bien. Esto es lo que harás. Él esbozó un plan. Cámaras de seguridad en la casa. Legales siempre que no estuvieran en baños o dormitorios. Software para monitorear dispositivos compartidos. Auditorías financieras de cuentas conjuntas. Rastro de papel. Documentación. Puedo instalar cámaras este fin de semana, dije. Stasi lleva a Levi a casa de sus padres el sábado. Tendré la casa para mí solo. Perfecto. Pero Jordan. Daniel se inclinó hacia adelante. Una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. Tienes que estar seguro. Pensé en el rostro de Stasi esa mañana. El alivio cuando accedí a no ir a la boda. La forma en que me besó en la mejilla como si fuera su hermano, no su marido. Estoy seguro. Entonces, pongámonos a trabajar. Salí de la oficina de Daniel con una lista de tareas y un cronograma, 4 semanas hasta la boda. 4 semanas para reunir pruebas, asegurar mis activos y prepararme para la salida. Esa noche, pedí 3 pequeñas cámaras de seguridad en línea, modelos discretos, activados por movimiento,
con almacenamiento en la nube. Llegarían el viernes. Para el sábado por la noche, estarían instaladas y funcionando. Stasi no notó nada. Cenamos en familia. Levi habló de su día en la escuela, un proyecto de ciencia sobre volcanes. Stasi se desplazaba por fotos de boda en su teléfono, mostrándome vestidos de dama de honor y arreglos florales. Ashley va a usar rosas blancas, dijo. Una elección clásica. Hermoso, respondí, y ella me sonrió como si todo fuera normal. Ayudé a Levi a acostarse, le leí 2 capítulos de su libro favorito sobre exploración espacial. Cuando bajé, Stasi estaba en el sofá con su teléfono. Me voy a la cama temprano, dije. Día largo. Está bien, subiré pronto. Subí, cerré la puerta del dormitorio y abrí mi computadora portátil. Abrí una hoja de cálculo. Activos, pasivos, cuentas, propiedades, todo lo que poseíamos juntos, todo lo que necesitaría ser dividido. El cursor parpadeaba en las celdas de la hoja de cálculo. Comencé a documentar mi vida, preparándome para desmantelarla. El sábado llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Stasi se fue con Levi alrededor de las 9 de la mañana, rumbo a casa de sus padres en Austin para el fin de semana. Una reunión familiar previa a la boda a la que no fui invitado, naturalmente. Volveremos el domingo por la noche, dijo, besándome en la mejilla en la puerta. No trabajes demasiado. Conduce con cuidado, respondí, observándolos salir del camino de entrada. En el momento en que su coche desapareció en la esquina, me puse a trabajar. Instalar las cámaras tomó menos de 2 horas. Las coloqué cuidadosamente. Una en la sala de estar apuntando a la puerta principal y al sofá. Una en la cocina. Una en el pasillo. Todas conectadas a una aplicación en mi teléfono con respaldo en la nube. Legal, documentado, necesario. Pero no fue por eso que mi mano temblaba. El sobremanila estaba en mi escritorio donde había estado durante 3 días. Lo había recogido del laboratorio el miércoles por la tarde. DNA Diagnostics, una instalación privada a 2 pueblos de distancia. El tipo de lugar que no hace preguntas y procesa los resultados rápidamente si pagas extra. Recogí las muestras hace 2 semanas. Un cabello del cepillo de Levi. Saliva de su vaso de jugo. Mi propio hisopo bucal. Una prueba de paternidad estándar. El tipo de cosa que hace un hombre cuando empieza a notar que su hijo de 7 años no se parece en nada a él. Cuando recuerda la estrecha amistad de su esposa con Blake Manning hace 8 años, justo alrededor de la época en que Levi fue concebido. El sobre se sentía pesado, más pesado de lo que el papel debería sentirse. Me senté en mi escritorio, lo miré fijamente durante 10 minutos, luego finalmente lo abrí. El lenguaje técnico llenaba la primera página. Marcadores genéticos, frecuencias alélicas, cálculos de probabilidad. Salté a la parte inferior, a la sección de conclusión, impresa en negrita. Probabilidad de paternidad 0%. Conclusión, Jordan Kae está excluido como padre biológico de Levi Kae. Las palabras se borraron. Las leí de nuevo, luego otra vez. 0%. 7 años. 7 años de cuentos antes de dormir, de enseñarle a andar en bicicleta, de ayudarle con los deberes, de entrenar a su equipo de ligas menores. 7 años de ser papá. Y nada de eso era real. No biológicamente de todos modos. Dejé el informe con cuidado, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo bebí, me serví otro. Mis manos estaban firmes ahora, inquietantemente firmes. La ira llegó después, no una rabia ardiente, sino una furia fría y calculadora, del tipo que te aclara la mente en lugar de nublarla. Stasi había mentido durante 7 años. Me había dejado criar al hijo de otro hombre. Me había dejado amar a un niño que no era mío. Todo mientras sabía la verdad. Y Blake. Blake Manning, el director financiero, el chico de oro que amaban sus padres. Él tenía que ser el padre de Levi. El momento coincidía perfectamente. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas, comencé a documentar. Fechas, línea de tiempo, el viaje de negocios que Stasi hizo con su padre hace 8 años.
Blake había estado allí. Lo recordaba porque Stacy llegó a casa actuando de forma extraña, distante. 2 semanas después, me dijo que estaba embarazada. Llevábamos un año intentándolo. Me había emocionado. Pensé que por fin estaba sucediendo. Me senté de nuevo en mi escritorio, abrí mi computadora portátil. El documento del protocolo de salida seguía abierto. Añadí una nueva sección, custodia, nula y sin efecto. Fraude de paternidad documentado. Daniel necesitaba ver esto. El lunes por la mañana, a primera hora, pero primero, necesitaba más pruebas. Si Stacy había mentido sobre Levi, ¿sobre qué más había mentido? Las cámaras estaban en vivo ahora. Cuando ella regresara el domingo, cada conversación, cada llamada telefónica, cada visita sería grabada. Sellé el informe de ADN de nuevo en su sobre, lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio con copias de seguridad en 3 cuentas separadas en la nube. Luego volví a trabajar como si nada hubiera cambiado, porque la mejor estrategia es la que tu oponente nunca ve venir. El domingo por la tarde, Stacy y Levi regresaron alrededor de las 6. Estaba en mi oficina cuando escuché la puerta principal abrirse, el sonido de la voz emocionada de Levi contándome sobre el parque de trampolines al que lo llevaron sus abuelos. «Hola, campeón», grité. Me los encontré en el pasillo, abracé a Levi, le revolví el cabello. No era mío biológicamente, pero eso no cambiaba 7 años de amor. Eso no era culpa suya. Stacy sonrió, cansada del viaje. Buen fin de semana. Productivo, dije. Hice mucho trabajo. ¿Qué tal, Austin? Exhausto. Mi madre tenía 17 opiniones sobre la decoración de la mesa. Dejó su bolso. Voy a darme un baño. ¿Puedes encargarte de la cena? Ya pedí pizza. Debería llegar en 20 minutos. Ella me besó en la mejilla y subió las escaleras. Le di de cenar a Levi, lo preparé para la cama, le leí un cuento. Rutina normal, rutina de papá, lo que sea que dijera el ADN. Él merecía estabilidad. Después de que se durmió, volví a mi oficina y abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. Desplacé el metraje del fin de semana. La mayor parte no era nada. Habitaciones vacías, yo pasando por las cámaras, instalándolas. Las cámaras estaban en vivo ahora. Cualquier día de esta semana, cuando Stacy estuviera sola en casa, vería lo que pasaba cuando ella pensaba que nadie la miraba. La semana se arrastró. Trabajé, hice llamadas, jugué con Levi, actué con normalidad. Stacy hablaba de los planes de la boda, me mostraba más fotos que Ashley envió. Blake estaría en la cena de ensayo el viernes por la noche, la boda el sábado. Ella estaría fuera 4 días en total. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?, preguntó el miércoles por la noche durante la cena. Dije que lo entendía, ¿no? Lo sé, pero Jordan, está bien. Ve a la boda. Pasa tiempo con tu familia. Levi y yo estaremos bien. Ella se acercó por la mesa, me apretó la mano. Gracias por ser tan solidario. Sé que esto no es fácil. Le devolví el apretón, sonreí. Eso es lo que hacen los compañeros. La mentira salió fácilmente ahora. El jueves por la tarde, mientras Stacy estaba en el trabajo, revisé las grabaciones de la cámara de nuevo. Nada inusual. Pero luego el viernes, el día antes de que se fuera, algo cambió. Estaba en una cafetería, con mi computadora portátil abierta, revisando código para un cliente. Mi teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de la cocina. Stacy estaba en casa. Salió temprano del trabajo para empacar. La observé moverse por el encuadre, abriendo gabinetes, haciéndose un té. Luego sonó su teléfono. Ella contestó, pero no pude escuchar la conversación a través de la cámara. Sin embargo, ella sonrió, se rió, caminó hacia la sala de estar. Cambié a esa transmisión de la cámara. Estaba paseando. El teléfono pegado a la oreja, animada. Luego dijo algo que me heló la sangre, aunque no pude oírlo. Miró hacia el pasillo, hacia donde estaba mi oficina, como comprobando si estaba en casa. Luego se acercó a la cámara cerca de la ventana.
Lo sé, dijo, con la voz apenas audible pero lo suficientemente clara. Solo 4 semanas más después de la boda, cuando Jordan. Se detuvo a mitad de la frase, miró su teléfono, luego terminó la llamada abruptamente. Rebobiné el metraje, lo vi de nuevo, intenté leer sus labios. Después de la boda, cuando Jordan ¿qué? ¿Se fuera? ¿Desapareciera? Guardé el clip, hice una copia de seguridad, se lo envié al correo electrónico seguro de Daniel con el asunto evidencia urgente. Luego cerré mi computadora portátil y volví a casa. Esa tarde, Stacey estaba alegre, emocionada por la boda. Me mostró su maleta empacada, el vestido que había comprado, el regalo que había envuelto para Ashley. Este va a ser un fin de semana tan hermoso, dijo. Sonreí. Estoy seguro de que lo será. El día de la boda llegó con cielos despejados y un clima de octubre perfecto. Stacey se fue el viernes por la tarde. Besó a Levi y a mí al despedirse. Prometió llamar cuando llegara a Austin. Agité la mano desde la entrada, viéndola desaparecer por la calle. Papá, ¿podemos pedir pizza esta noche? Preguntó Levi, tirando de mi mano. Absolutamente, campeón. Extra pepperoni. Pasamos el viernes por la noche como de costumbre. Pizza, videojuegos, una película. Lo metí en la cama a las 9, le leí su libro espacial favorito. Apagué la luz. Te quiero, papá, dijo sonoliento. Yo también te quiero, campeón. Lo decía en serio. El ADN no cambió 7 años de ser su padre. Pero el ADN cambió todo lo demás. El sábado por la mañana, mientras Levi aún dormía, comencé la fase de ejecución. Cada elemento había sido planeado, cada paso documentado en mi protocolo de salida. Me había estado preparando durante 4 semanas. Ahora era el momento. Primero, los movimientos financieros. Inicié sesión en nuestra cuenta corriente conjunta, transferí mi mitad a una nueva cuenta que Stacey no conocía. La cuenta de ahorros, el mismo proceso. Las cuentas de inversión, ya separadas por un acuerdo prenupcial, se mantuvieron intactas. Nuestra cuenta comercial compartida para la startup de tecnología verde que había estado financiando, la transferí completamente. Era mi dinero de todos modos. Siempre lo había sido. Luego la purga digital. Limpié nuestra computadora portátil compartida, la restauré de fábrica. Cambié las contraseñas de todos los servicios de streaming, cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube. Eliminé mi teléfono del plan familiar, cancelé mis tarjetas de crédito que la tenían como usuario autorizado. La casa era más complicada. La alquilábamos, el contrato estaba a nombre de ambos. Llamé al propietario, le expliqué que me iba, le ofrecí pagar mi mitad hasta el final del contrato. Él accedió. Le pedí que me enviara la documentación por correo electrónico. ¿Hecho? Para el mediodía, me había borrado de todos los sistemas compartidos que teníamos. Después vinieron los artículos físicos. Ya había enviado 2 cajas de documentos importantes a un apartado de correos en Vancouver hace 3 semanas. Certificado de nacimiento, pasaporte, registros financieros, los informes de ADN. Todo lo demás lo empaqué en mi camioneta. Ropa, computadora portátil, algunos artículos personales. No mucho. Había aprendido a viajar ligero. La startup, nuestra empresa conjunta que el hermano de Stacey pensaba que CEO poseía. Esa fue la parte hermosa. La había estructurado cuidadosamente hace 3 años cuando la fundamos. Stacey y su hermano figuraban como socios, pero el acuerdo operativo tenía una cláusula que yo había redactado. En caso de diferencias irreconciliables, el principal inversor de capital podría disolver la sociedad y reasignar los activos. Yo era el principal inversor de capital. Puse $400,000. Ellos no pusieron nada más que ideas. El viernes por la noche, mientras Stacey estaba en la cena de ensayo, ejecuté la disolución, presenté los documentos ante el Estado, transferí toda la propiedad intelectual a un fideicomiso sin fines de lucro que había establecido, Green Future Technologies, registrado en Columbia Británica. El fideicomiso continuaría el trabajo, pero Stacey y su hermano no obtendrían nada.
Se enterarían el lunes cuando se revocara su acceso a las cuentas de la empresa. A las 2 del sábado por la tarde, llamé a Daniel Víquez. Está hecho, dije. Todo está ejecutado. Me voy en 1 hora. ¿La evidencia de ADN? El mensajero entregará copias a Stasi y a sus padres el lunes por la mañana junto con los documentos de disolución y un aviso formal de que estoy solicitando el divorcio por fraude de paternidad y adulterio. ¿A dónde vas? Es mejor que no lo sepas todavía. Me pondré en contacto contigo una vez que esté establecido. Tienes poder notarial para los procedimientos legales. Jordan hizo una pausa. ¿Estás seguro de esto? Miré alrededor de la casa en la que había vivido durante 6 años. El sofá donde había leído cuentos antes de dormir. La cocina donde habíamos cenado en familia. Las paredes que guardaban fotos de una vida que resultó ser una mentira. Estoy seguro. A las 3 cargué la última caja en mi camioneta. Dejé las llaves de mi casa en la encimera de la cocina. Dejé mi anillo de bodas junto a ellas. Dejé un único sobre dirigido a Stasi que contenía copias del informe de ADN y una sola frase escrita a mano: nunca tuviste que explicarlo. Entendido. Luego recogí a Levi de la casa de su amigo, donde había estado jugando. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó mientras lo abrochaba en su asiento de coche. A una aventura, campeón. Vamos a ver a la abuela Sullivan en Oklahoma por unos días. Mi madre, a quien llamé la semana pasada y le expliqué todo. Había accedido a quedarse con Levi durante 2 semanas mientras yo me establecía en Canadá. ¿Y mamá? Mamá nos encontrará allí, mentí. Una de las pocas veces que le mentí y me dolió, pero era necesario. Salimos de Houston mientras el sol comenzaba a ponerse. Mi teléfono zumbaba constantemente. Stasi llamaba desde la recepción de la boda. Había bloqueado su número hacía 1 hora. Probablemente estaba confundida, quizás molesta. Para mañana por la mañana, cuando sus padres regresaran a casa y la encontraran sentada allí sola, tratando de localizarme, tratando de entender lo que había pasado, entonces estaría más que confundida. Estaría devastada. Y yo no sentía nada más que fría satisfacción. Me enteré de lo que pasó a través de Daniel, quien lo escuchó del abogado de Stasi 3 días después. El sábado por la noche, la boda transcurrió perfectamente. Stasi publicó fotos en las redes sociales. Ella y Ashley, las damas de honor, la recepción. Blake Manning apareció en varias tomas, de pie cerca de Stasi, riendo por algo que ella dijo. Sus padres parecían orgullosos, felices, todo perfecto. El domingo por la mañana, ella voló a casa, me envió un mensaje de texto desde el aeropuerto, llamó 2 veces, sin respuesta. Llegó a casa alrededor del mediodía. Fue entonces cuando encontró las llaves, el anillo, el sobre. Según el relato de Daniel, llamó a sus padres inmediatamente, histérica. Ellos se apresuraron a ir, la encontraron sentada en el sofá, leyendo el informe de ADN una y otra vez, tratando de llamarme, sin obtener nada más que el buzón de voz. ¿Dónde está Levi?, había exigido su padre. Daniel me dijo, no lo sé. Jordan se lo llevó a algún lado. No contesta. Fue entonces cuando empezaron a comprender el alcance. Raymond Porter, el padre de Stasi, había intentado iniciar sesión en las cuentas de la empresa el lunes por la mañana. Bloqueado. Llamó al hermano de Stasi, también bloqueado. Habían recibido los documentos de disolución por mensajero a las 10 de la mañana. La asociación Porter Industrial Solutions Green Initiative, de la que se habían jactado ante los inversores durante 3 años, desaparecida, disuelta. Activos transferidos a un fideicomiso canadiense al que no tenían acceso, ni control, ni reclamación. El dinero de las cuentas conjuntas, desaparecido. Mi mitad, completamente legal de llevarme. La startup que creían poseer en un 40% nunca fue suya. Habían poseído acciones en una estructura fantasma que yo había desmantelado legalmente. El hermano de Stasi aparentemente había golpeado un muro con el puño cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Pero la verdadera devastación llegó el martes por la mañana cuando llegó el segundo mensajero. Más pruebas de ADN, más documentación y un aviso formal.
Estaba solicitando el divorcio en Texas, citando fraude de paternidad y adulterio, exigiendo la devolución total de todos los fondos que había invertido en la crianza de un hijo que no era mío. 7 años de gastos estimados en $400.000. La ley de Texas era turbia en cuanto al fraude de paternidad, pero mi caso era sólido. Tenía pruebas, un cronograma, documentación, pruebas de ADN, y el nombre de Blake Manning estaba a punto de ser arrastrado a esto muy públicamente. Su abogado me llamó, dijo Daniel durante nuestra llamada del miércoles por la mañana. Yo ya estaba en Vancouver, instalando un apartamento temporal. ¿Quiere negociar? No hay negociaciones. Jordan. Ella ofrece un reparto. Todo 50/50. Quedarse con la casa. Custodia compartida de Levi. Él no es mi hijo. Legalmente, no tengo custodia que negociar. Biológicamente, Blake Manning es su padre. Ella puede negociar con él. Ella afirma que tú lo sabías, que aceptaste a Levi como tuyo independientemente de la paternidad. Tengo pruebas fechadas que demuestran que solo descubrí la verdad hace 4 semanas. Ella no tiene caso. Daniel guardó silencio un momento. También afirma que saboteaste el negocio de su familia por despecho. Disolví una empresa que financié únicamente. El acuerdo operativo me dio ese derecho. Su hija y su hijo no aportaron capital. No tienen base legal. También están en bancarrota, añadió Daniel. Porter Industrial Solutions solicitó el capítulo 11 ayer. La empresa ha estado perdiendo dinero durante 2 años. Contaban con tu asociación de tecnología verde para atraer inversores y mantenerse a flote. Dejé mi café. Entonces, toda la familia me estaba usando como un salvavidas financiero, esencialmente. Sí. Sin tu dinero, tu reputación, tus conexiones comerciales, no tienen nada. Los bancos están reclamando préstamos. Los acreedores están rondando. Y Blake Manning sigue siendo CFO. Pero su posición es inestable. La Junta está haciendo preguntas sobre la gestión financiera de la empresa. También son conscientes de la situación de la paternidad. Se filtró de alguna manera. Su reputación está sufriendo golpes. Bien. ¿Y Stacey? Quiere negociar. Está dispuesta a admitir el romance. Admitir que Blake es el padre de Levi a cambio de que tú retires las demandas financieras y aceptes la custodia compartida. No, Jordan. Está desesperada. Toda su familia se está desmoronando financieramente. No tiene perspectivas de trabajo. Solo trabajaba en la empresa de su padre, que ahora está en bancarrota. No tiene un sistema de apoyo. Blake Manning no reconocerá a Levi públicamente porque destruiría lo que queda de su carrera. Todavía no. Daniel suspiró. ¿Qué quieres? Divorcio finalizado. 0 custodia para mí, ya que Levi no es biológicamente mío, pero derechos de visita si quiere verme. Devolución total de mis inversiones en la familia y la startup. Y un reconocimiento público del fraude de paternidad en el decreto de divorcio. Esa última parte es brutal. Ella mintió durante 7 años. No se le permite ocultarlo ahora. De acuerdo. Redactaré la contraoferta. Hizo una pausa. Por lo que vale, lo manejaste perfectamente. Legalmente, financieramente, estratégicamente. No tienen influencia. Tuve 4 semanas y una excelente motivación. ¿Y qué hay de Levi? Esa pregunta dolió. Está con mi madre en Oklahoma. Lo llamo todas las noches. Él cree que estoy en un viaje de negocios y que su madre está lidiando con una emergencia familiar. En 2 semanas, cuando esté establecido, le explicaré, de forma adecuada para su edad, que mamá y papá se están separando. Podrá visitarme cuando quiera. No lo abandonaré solo porque no compartamos ADN. Eso es decente de tu parte. Tiene 7 años. Nada de esto es su culpa. El viernes por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Jordan. La voz de Stacey, ronca por el llanto. Por favor, necesitamos hablar.
No tenemos nada que discutir. No puedes irte así. No puedes simplemente destruir todo. No destruí nada, Stasi. Me retiré de una situación fraudulenta. Hay una diferencia. Levi es tu hijo. Tú lo criaste. El ADN no cambia eso. El ADN lo cambia todo legalmente. Mentiste durante 7 años. Me dejaste pagar, mantener, amar a un niño sabiendo que no era mío. Eso es fraude. Nunca quise. Sí, lo hiciste. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Mi voz se mantuvo tranquila, fría. Me llamaste una desmejora. Me excluiste de tu familia. Dejaste muy claro que no pertenecía. Así que me fui, justo como querías. Eso no es. No lo quise decir de esa manera. Entendido, dije y colgué. Bloqueé el número. Esa noche, me paré en el balcón de mi apartamento en Vancouver, mirando las luces de la ciudad y no sentí nada más que alivio. La vida anterior se había ido. La nueva apenas comenzaba. 3 semanas después de dejar Houston, Daniel Víquez llamó con noticias que esperaba. Se enteraron del dinero, dijo. Estaba sentado en una cafetería en el centro de Vancouver, con mi computadora portátil abierta, trabajando en un contrato para una startup de tecnología que necesitaba infraestructura de IA. ¿Qué dinero? Todo. El abogado de Stasi presentó una moción de emergencia exigiendo una divulgación financiera completa. Afirman que tenías activos ocultos. No oculté nada. Simplemente nunca le conté al respecto. $15 millones es mucho como para no mencionarlos, Jordan. Sonreí. Activos prematrimoniales. Vendí mi primera empresa de IA 2 años antes de conocer a Stasi. El acuerdo prenupcial excluye específicamente el patrimonio prematrimonial. Ella lo firmó. Ella dice que no sabía la cantidad, que tú tergiversaste tu situación financiera. Vivía modestamente, trabajaba duro, nunca alardeaba de dinero. Eso no es tergiversación. Eso es discreción. Di un sorbo a mi café. ¿Algo más? Raymond Porter amenaza con demandarte por sabotear sus relaciones comerciales. Afirma que la startup de tecnología verde era una empresa conjunta que disolviste ilegalmente. Que me demande. El acuerdo operativo me dio derechos de disolución exclusivos como principal inversor de capital. Su hija y su hijo aportaron $0. No tienen base legal. También están en bancarrota, añadió Daniel. Porter Industrial Solutions se declaró en quiebra ayer. La empresa ha estado perdiendo dinero durante 2 años. Contaban con tu asociación de tecnología verde para atraer inversores y mantenerse a flote. Dejé mi café. Entonces, toda la familia me estaba usando como un salvavidas financiero, esencialmente. Sí. Sin tu dinero, tu reputación, tus conexiones comerciales, no tienen nada. Los bancos están reclamando préstamos. Los acreedores están rondando. Y Blake Manning sigue siendo CFO. Pero su posición es inestable. La Junta está haciendo preguntas sobre la gestión financiera de la empresa. También son conscientes de la situación de la paternidad. Se filtró de alguna manera. Su reputación está sufriendo golpes. Bien. ¿Y Stasi? Ella quiere negociar. Está dispuesta a admitir el romance. Admitir que Blake es el padre de Levi a cambio de que tú retires las demandas financieras y aceptes la custodia compartida. No, Jordan. Está desesperada. Toda su familia se está desmoronando financieramente. No tiene perspectivas de trabajo. Solo trabajaba en la empresa de su padre, que ahora está en bancarrota. No tiene un sistema de apoyo. Blake Manning no reconocerá a Levi públicamente porque destruiría lo que queda de su carrera. Todavía no. Daniel suspiró. ¿Qué quieres? Divorcio finalizado. 0 custodia para mí, ya que Levi no es biológicamente mío, pero derechos de visita si quiere verme. Devolución total de mis inversiones en la familia y la startup. Y un reconocimiento público del fraude de paternidad en el decreto de divorcio.
Esa última parte es brutal. Ella mintió durante 7 años. No se le permite ocultarlo ahora. De acuerdo. Redactaré la contraoferta. Hizo una pausa. Por lo que vale, lo manejaste perfectamente. Legalmente, financieramente, estratégicamente. No tienen influencia. Tuve 4 semanas para planificar y una excelente motivación. Después de colgar, abrí mi aplicación bancaria y miré la cuenta que Stacey nunca supo que existía. Los 15 millones de mi primera venta de empresa, invertidos sabiamente a lo largo de los años, ahora valían cerca de 22 millones. Las propiedades de alquiler que poseía en 3 estados bajo una LLC. La cartera de inversiones que generaba ingresos pasivos de $40.000 al mes. Había vivido de mi trabajo autónomo de IA, $500,000 al año. Mientras esta fortuna crecía en silencio, Stacey pensaba que éramos de clase media acomodada. No tenía idea de que había estado viviendo con un multimillonario que eligió conducir una camioneta usada y comprar en Costco. La ironía era hermosa. Sus padres me llamaron una desmejora comparado con Blake Manning. Blake, que ganaba $200,000 al año como director financiero y vivía al día con deudas de tarjetas de crédito. Mientras tanto, yo podría haber comprado Porter Industrial Solutions al contado y aún me habría sobrado dinero. Pero nunca quise ser amado por el dinero. Quería ser amado por mí. Stacey falló esa prueba de forma espectacular. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto de mi madre. Levi quiere hablar contigo. Llamé inmediatamente. Hola, campeón, ¿qué tal Oklahoma? Bien. La abuela me llevó al Museo de Ciencias. Vimos el espectáculo del planetario. Su voz era brillante, feliz. ¿Cuándo vienes de visita? Pronto. Estoy terminando un trabajo en Canadá. Luego bajaré. Papá. Su voz se volvió más tranquila. Mamá llamó a la abuela. Estaba llorando. ¿Está bien? Mi mandíbula se tensó. Tu mamá está pasando por un momento difícil, pero estará bien. Los adultos a veces tienen problemas que son difíciles de entender. Preguntó si quería volver a casa. Dije que quería quedarme contigo. Levi, tu mamá te quiere mucho. Pero tú eres mi papá. Tú eres quien me enseñó a andar en bicicleta. Tú eres quien me lee cuentos. Tú eres quien aparece. Cerré los ojos, luchando contra la emoción. Siempre apareceré por ti, campeón. Siempre. Hablamos durante otros 10 minutos. Después de colgar, me quedé sentado en esa cafetería durante mucho tiempo, mirando la nada. El ADN decía que Levi no era mío. La ley decía que no tenía ninguna obligación con él, pero 7 años de ser su padre decían lo contrario. Abrí mi computadora portátil, redacté un correo electrónico a Daniel, añadiendo a los términos del acuerdo. Fondo fiduciario para Levi CAE, $2 millones. Accesible a los 25 años, financiado por mí, administrado por un fideicomisario independiente, no negociable. Stacey podría pudrirse. Blake podría esconderse. Raymond Porter podría ir a la bancarrota, pero Levi estaría cuidado porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. El podcast se lanzó un miércoles por la mañana a finales de noviembre, 6 semanas después de que me fuera de Houston. Estaba en mi apartamento de Vancouver trabajando en un proyecto cuando Daniel llamó. ¿Lo has visto?, preguntó. ¿Ver qué? El podcast, Modern Betrayal. Episodio 47. Cubrieron tu historia. Abrí la plataforma de podcast en mi computadora portátil, encontré el episodio. Título: El hombre que desapareció cuando entender significa salir. Mi estómago se apretó. ¿Cómo obtuvieron esto? Las solicitudes de divorcio públicas son accesibles. Alguien debió notar la reclamación de fraude de paternidad y pensó que era interesante. Entrevistaron a personas, armaron la línea de tiempo. Hizo una pausa. Jordan, te hicieron sonar como un héroe. Escuché el episodio. La presentadora, una mujer llamada Sarah Michey, tenía una voz pausada y reflexiva. Expuso los hechos metódicamente, la exclusión de la boda, el comentario de la desmejora, la revelación del ADN,
la salida calculada, el fraude financiero que yo había descubierto. Esta es la historia de un hombre a quien le dijeron que no era lo suficientemente bueno, dijo, que fue excluido, disminuido, utilizado financieramente mientras era emocionalmente descartado. Y su respuesta no fue la violencia, no fue la rabia, fue la precisión. Se retiró completamente. Legalmente, sin dejar cabos sueltos, sin vuelta atrás. Ella puso un clip, una entrevista con alguien que afirmaba ser un ex colega de Raymond Porter. La voz estaba disfrazada, pero las palabras eran claras. Porter y su familia siempre estaban buscando un ángulo. Cuando su hija se casó con Jordan Kae, de repente Porter tuvo acceso a conexiones tecnológicas, experiencia en IA, capital de inversión. Lo usaron. Otro clip, esta vez de alguien que conocía a Blake Manning. Blake siempre se ha preocupado por la imagen. Cuando su relación con Stasi produjo un hijo, entró en pánico. No podía reconocerlo públicamente, arruinaría sus perspectivas de carrera. Así que se lo achacaron al marido. Un movimiento cobarde clásico. El episodio terminó con la conclusión de Sarah. A veces la respuesta más fuerte a la traición no es la confrontación, es la desaparición. Jordan Kae entendió que ser excluido era la invitación más clara a irse. Y se fue tan completamente que las personas que lo usaron todavía están tratando de encontrarlo. El episodio tuvo 200.000 descargas el primer día. Para el viernes, alcanzó el 1.000.000. La sección de comentarios explotó. Hombres compartiendo sus propias historias de ser menospreciados en relaciones, utilizados financieramente, descartados emocionalmente. Mujeres calificando el comportamiento de Stasi de asqueroso e imperdonable. Debates sobre leyes de fraude de paternidad, acuerdos prenupciales, la importancia de las pruebas de ADN. La frase "entendido y se fue" se convirtió en un hashtag en las redes sociales. Daniel volvió a llamar el lunes por la mañana. El abogado de Stasi quiere llegar a un acuerdo inmediatamente. Están aterrorizados de que esto se haga más grande. ¿Qué ofrecen? Todo lo que pediste. Divorcio finalizado. Devolución financiera. Reconocimiento público del fraude. Incluso aceptarán el fondo fiduciario para Levi. Solo quieren que firmes una cláusula de no desprestigio mutuo. Así que no puedo hablar de lo que pasó. Correcto. Les preocupa más la cobertura mediática. Lo pensé. Pensé en Levi, que no merecía que el fraude de su madre se difundiera por Internet para siempre. Pensé en mi propia privacidad, mi deseo de seguir adelante limpiamente. Contraoferta. Firmaré una cláusula de no desprestigio si Blake Manning reconoce públicamente la paternidad y acepta pagar la manutención de los hijos. La cantidad total retroactiva al nacimiento. Eso es $8,4 millones que le debe a Stasi por 9 años de gastos. Daniel se rió. Eso es brillante. Lo estás haciendo pagar por su propio hijo. Él creó la situación. Él puede financiarla. El acuerdo se cerró 2 semanas después. Blake Manning, enfrentado a la exposición pública o a la responsabilidad financiera, eligió el dinero. Estableció un plan de pagos, reconoció la paternidad en privado y selló los documentos judiciales, y acordó la manutención continua. Stasi no obtuvo nada de mí excepto un divorcio y la verdad. La compañía de Raymond Porter se disolvió en bancarrota. Blake Manning renunció como CFO, tomó un puesto más bajo en una empresa más pequeña en Dallas, y yo me senté en Vancouver, viendo todo desarrollarse desde 3.000 metros de distancia, sin sentir nada más que fría satisfacción. La vida anterior era cenizas. La nueva ya estaba tomando forma. Tenía libertad, riqueza y claridad. Todo lo demás era solo ruido. 18 meses después de dejar Houston, estaba en la terraza de mi casa en Whistler, Columbia Británica, viendo el amanecer pintar las montañas de oro. El aire era limpio, frío, perfecto. Nada que ver con el húmedo calor de Texas que había dejado atrás. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto de la doctora. Emily Carson. Buenos días. ¿Café en tu casa o en la mía? Sonreí, respondí, ¿en la tuya? Llevo el desayuno. Emily, de 34 años, médica de sala de emergencias en el Hospital General de Vancouver.
Mente brillante, corazón amable, sin paciencia para juegos o mentiras. Nos conocimos hace 9 meses en una conferencia de tecnología donde ella hablaba sobre aplicaciones de IA en medicina de trauma. Yo estaba consultando en el proyecto. Ella hizo preguntas inteligentes. Yo di respuestas honestas. Al final de la conferencia, intercambiamos números. 3 meses después, estábamos saliendo seriamente. 6 meses después, ella se mudó a mi casa en Whistler en sus días libres. Mantuvimos su apartamento de Vancouver para las semanas de trabajo. Pero las montañas se estaban convirtiendo en nuestro hogar. Ella sabía todo sobre Stasi, sobre Levi, sobre el fraude de paternidad, sobre por qué me había ido de América. Se lo conté en nuestra tercera cita, esperando juicio o al menos vacilación. En cambio, ella dijo, hiciste lo que tenías que hacer. Cualquiera con integridad habría hecho lo mismo. Fue entonces cuando supe que ella era diferente. El mes pasado, me enteré de que estaba embarazada. Habíamos sido cuidadosos, pero a veces la vida tiene otros planes. Cuando me lo dijo, sentada en esta misma terraza con el café de la mañana, sentí algo que no había sentido en años. Pura alegría. ¿Lo vamos a tener? Pregunté, conociendo su carrera, su independencia, su vida cuidadosamente planeada. ¿Estás bromeando? Tengo 34 años y acabo de encontrar a un hombre que es honesto, exitoso y no juega. Sí, lo vamos a tener. Ahora, a las 18 semanas, ella ya mostraba su embarazo. Decidimos no averiguar el género. Queríamos sorprendernos. Conduje hasta su apartamento de Vancouver, recogí pasteles frescos de la panadería que le encantaba. Entré con mi llave. Ella estaba en la cocina, ya vestida con su uniforme para su turno de la tarde. Estás radiante, dije, besándola. Estoy con náuseas y agotada. Pero gracias. Tomó el pastel, sonrió. Levi llamó ayer mientras estabas en reuniones. ¿Cómo está? Bien. Quiere venir de visita el próximo mes. Está emocionado por tener un hermanito o hermanita. Levi, de 9 años ahora. Vive en Dallas con mi madre, quien obtuvo la custodia permanente después de que Stasi demostrara ser incapaz de mantener una vivienda o un empleo estables. Blake Manning pagaba la manutención pero rara vez lo visitaba. El niño merecía algo mejor. Volveré en avión a buscarlo, dije. Lo traeré aquí por 2 semanas. Preguntó si podía llamarte Emily o si debería llamarte de otra manera. ¿Qué le dijiste? Le dije que me llamara como le resultara cómodo. Que no estoy tratando de reemplazar a su madre, pero que estoy feliz de estar en su vida. Se sentó a la mesa, me miró seriamente. Jordan, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Te arrepientes de cómo manejaste las cosas, de irte de la forma en que lo hiciste? Lo pensé. Realmente lo pensé. No. Le di a Stasi 11 años de lealtad, amor y apoyo financiero basados en mentiras. Cuando descubrí la verdad, me extraje limpia y legalmente. Protegí mis activos, expuse el fraude y aseguré que Levi estaría financieramente seguro independientemente de su paternidad. Hice todo correctamente. Pero destruiste el negocio de su familia. Su padre lo perdió todo. Raymond Porter destruyó su propio negocio a través de la mala gestión y el fraude. Yo solo dejé de subvencionarlo. Me senté frente a ella. Emily, me llamaron una desmejora. Me excluyeron de eventos familiares. Usaron mi dinero y mi reputación mientras mentían sobre la paternidad de mi hijo. No sé qué es la misericordia. Ella asintió lentamente. Lo entiendo. Solo quería escucharte decirlo sin culpa. Sin culpa, solo claridad. Desayunamos juntos, hablamos de colores para la guardería y nombres de bebés, cosas normales de pareja. Luego ella se fue a su turno, y yo volví al trabajo. Mi negocio de consultoría estaba prosperando. 3 clientes de la lista Fortune 500, 2 startups canadienses y un contrato gubernamental para la revisión ética de IA. Ganaba más dinero que nunca, vivía en un lugar que amaba con una mujer que respetaba. La semana pasada, había iniciado el proceso de residencia permanente canadiense, no porque odiara a Estados Unidos,
sino porque encontré algo mejor, un lugar donde mi éxito era respetado, mi privacidad mantenida y mis elecciones honradas. En 2 años, podría solicitar la ciudadanía. Ya había decidido que cuando llegara ese día, renunciaría a mi ciudadanía estadounidense. No por despecho, sino por completitud. El país que permitió que alguien llamara a un hombre una desmejora mientras cometía fraude de paternidad, que permitía la explotación financiera disfrazada de sociedad familiar. Que valoraba la imagen sobre la integridad. Había terminado con él. Canadá me había dado libertad, paz y un nuevo comienzo. Esa tarde, recibí una llamada de Daniel Víquez. Jordan, pensé que te gustaría saber. Stacey se va a volver a casar. No con Blake. Con un tipo que conoció en un grupo de apoyo. Padre divorciado de 2 hijos. Trabaja en seguros. Se mudan juntos a San Antonio. Bien por ella. Espero que funcione. Realmente no te importa. Daniel, ella ha estado fuera de mi vida durante 18 meses. Estoy comprometido con una mujer increíble, voy a tener un bebé, construyendo un negocio que amo y en un país que me respeta. ¿Por qué me importaría lo que hace Stacey? Él se rió. Buen punto. Solo quería mantenerte informado. Después de colgar, me senté en la terraza mirando el sol ponerse detrás de las montañas, pensando en todo lo que me había llevado hasta aquí. Una conversación, un momento en el que me dijeron que no era lo suficientemente bueno. Eso fue todo lo que hizo falta para iniciar la reacción en cadena que me liberó de una vida construida sobre mentiras. Había entendido exactamente lo que Stacey quería decir cuando me llamó una desmejora. Y en ese entendimiento, encontré mi libertad. 2 años y 4 meses después de dejar Houston, estaba en un tribunal de Vancouver. Emily a mi lado, sosteniendo a nuestra hija de 14 meses, Sofía. La sala era formal, tranquila, digna. La jueza de ciudadanía me miró por encima de sus gafas de lectura. Señor Kaye, busca renunciar a su ciudadanía de los Estados Unidos y convertirse en ciudadano canadiense. Esta es una decisión significativa e irreversible. ¿Está seguro? Completamente seguro, su señoría. ¿Puede explicar sus razones? Me preparé para esta pregunta, su señoría. Viví en los Estados Unidos durante 41 años. Pagué impuestos sustanciales, más de $3 millones en total a lo largo de mi carrera. Contribuí a la economía, apoyé negocios locales. Creé empleos a través de mi trabajo de consultoría. Hice todo lo que un buen ciudadano debería hacer. Y aún así se va. Me dijeron que era una desmejora por parte de la familia con la que me casé. Fui excluido de eventos porque los avergonzaba, a pesar de mi éxito y contribuciones. Descubrí que mi esposa había cometido fraude de paternidad. Mintiendo sobre el padre biológico de mi hijo durante 7 años. Cuando me extraje legal y completamente de esa situación, fui vilipendiado por ello. El sistema que se suponía que me protegía, en cambio, cuestionó mis motivos. La jueza asintió lentamente. Continúe. Canadá me recibió sin prejuicios. Aquí. Mi éxito profesional es respetado. Mi privacidad está protegida. Mis elecciones son honradas. He construido un negocio que emplea a 12 personas y genera ingresos fiscales significativos para este país. Me he integrado en la comunidad. Mi hija crecerá canadiense. Hice una pausa. América me dio oportunidades. Canadá me dio dignidad. Elijo la dignidad. Emily me apretó la mano. La jueza revisó mis documentos durante lo que pareció 1 hora, pero probablemente fueron 5 minutos. Luego levantó la vista, sonrió levemente. Señor Kaye, es raro ver a alguien articular su razonamiento con tanta claridad. Su solicitud es aprobada. Bienvenido a Canadá. La ceremonia fue breve. Juramento de ciudadanía. Certificado firmado. Apretones de manos intercambiados. Cuando salimos de ese tribunal, ya no era estadounidense. Era canadiense. Emily me abrazó en el estacionamiento. Sofía balbuceaba felizmente entre nosotros. ¿Cómo te sientes? Libre.
Condujimos de regreso a Whistler, a la casa que compré al contado. A la vida que había construido desde cero. Esa noche, Levi llamó por videollamada desde Dallas. Papá, ¿lo hiciste? ¿Eres canadiense ahora? Lo soy, campeón. Oficial desde esta mañana. ¡Qué guay! ¿Puedo obtener la ciudadanía canadiense yo también? Me reí. Cuando tengas 18 años, si quieres mudarte aquí permanentemente, lo haremos posible. Siempre tendrás un lugar conmigo. ¿Está Sofía allí? Quiero saludar a mi hermana. Emily acercó a Sofía a la pantalla. Levi hizo caras divertidas y ella se rió. Al verlos interactuar, al ver esta familia improvisada que habíamos creado de los restos de la traición y el fraude, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. Más tarde esa noche, después de que Emily y Sofía se durmieron, me senté en la terraza con un vaso de whisky mirando las estrellas sobre las montañas. Mi teléfono zumbó. Correo electrónico de una dirección desconocida. Contra mi mejor juicio, lo abrí. Era de Stacy. Jordan. Sé que probablemente no leerás esto, pero necesitaba intentarlo. Supe que hoy te convertiste en ciudadano canadiense. Felicidades. Sé que eso significa que nunca volverás, y entiendo por qué. No me disculparé de nuevo. He dicho, lo siento, 1000 veces. Y nunca parece suficiente. Pero quiero que sepas que Levi habla de ti constantemente. Todavía eres su padre en todo lo que importa. Gracias por el fondo fiduciario, por el apoyo. Por no abandonarlo incluso después de que supiste la verdad. Eres una persona mejor de lo que yo merecí. Espero que seas feliz. Espero que Canadá te dé todo lo que no pudiste encontrar aquí. Y espero que algún día, de alguna manera, el universo te devuelva todo el bien que pusiste en el mundo. Te lo ganaste. Lo leí 2 veces, luego lo borré. No por ira, sino por cierre. Stacy era parte de una vida que había dejado atrás. Una vida construida sobre mentiras, mantenida por el engaño, destruida por la verdad. Esta vida, las montañas, el negocio, Emily, Sofía, la libertad de elegir mi propio camino. Esto era real. Levanté mi vaso hacia las estrellas, hacia el viaje que me había traído hasta aquí, hacia la única palabra que lo había cambiado todo. Entendido, susurré a la noche, y luego entré a mi familia, cerrando la puerta al pasado para siempre. La desmejora se había mejorado completamente a sí misma.